Hola, ¿qué tal? Inauguramos el 39º Congreso Ibérico de Astrología. En esta ocasión innovamos con una modalidad 100% online. Lo hemos querido hacer así para dar acceso, para poder compartir, para poder llegar a astrólogos y astrólogas que no se encuentran en España, que no es fácil poder gestionar su presencia, y de esta manera también obtenemos muchos otros beneficios, como es descomprimir el congreso solamente de conferencias, sino que también hemos querido introducir otro tipo de modalidades, otro tipo de temáticas, y eso, como iba a ser a costa de quitar las conferencias habituales, pues decidimos dedicar un fin de semana entero a una modalidad online. Os presento, para inaugurar por tanto el congreso, os presento a Mechi Silvano, abogada y astróloga, especializada en algo que no conocemos mucho, que es la astrología forense, además de la astrología tradicional. Su objetivo es desarrollar la aplicación astrológica en estudios forenses, enriqueciendo análisis con la teoría exacta de Stojanovic. Vais a poder hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas en el hilo de comentarios, y tanto en general, ¿no?, todos los astrólogos, astrólogas que hagan ponencias estarán dispuestos a responder vuestras preguntas y a escuchar vuestros comentarios. Así que, sin más dilación, adelante con la conferencia. Gracias por estar asistiendo a este congreso que realmente tiene tanta antigüedad y es tan conocido por la importancia que tiene. Eso no quiere decir que yo no esté súper orgullosa de que me hayan invitado para hablar de un tipo de especialización, podríamos decir, de la astrología, que en la lengua castellana, o que en el mundo hispanoparlante es tan poco difundida. Vamos a intentar explicar con un caso específico, real, algo que se denomina astrología forense. La astrología forense es muy conocida, muy difundida en el mundo hispanoparlante, y hay en general mujeres súper potentes en la lengua, ya digo, inglesa. En el mundo hispanoparlante prácticamente se desconoce, y bueno, yo creí interesante poder hacer una aproximación a esta especialización, diríamos, de la astrología, que prueba nuevamente no solo cuestiones predictivas, sino también explicativas de crímenes, sucesos que acaecieron en el mundo. El caso específico que voy a tratar de exponer hoy es el de una señora que en enero del 2022 desaparece en la ciudad de Río Cuarto, en Argentina. En el tema de la astrología forense es muy importante conocer la totalidad de los datos, no solo la fecha, lo que en una carta astrológica natal sería la fecha y el lugar de nacimiento, sino que aquí necesitamos conocer muchísima más información, y que resulta muy difícil de acceder en el sistema jurídico propio de los países hispanos. Con lo cual, lamentablemente, nos tenemos que centrar en general en aquella información que sale por la prensa. Enero del 22 es el momento, 29 de enero del 2022, es el momento en que se produce la desaparición de una señora, repito, en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en Argentina. El mes de enero en el cono sur del continente americano es el mes de vacaciones. Con lo cual, como todos sabemos, cuando es vacaciones hay menos informaciones, hay menos noticias de tipo general. Que se produzca la desaparición de una señora de 72 años permite que la prensa complete espacio, llene lugares de información y de datos. No obstante, pese a esa situación, los datos con los que se cuentan son realmente muy limitados.
y casi todos repiten una gacetilla de prensa que describe a esta señora y que pide a los vecinos de la zona información sobre su paradero. Es tan insistente la búsqueda, no solo en los periódicos de la ciudad de Córdoba, sino en la radio nacional y en la prensa nacional, que yo, que soy argentina evidentemente, pero que vivo en Barcelona desde hace muchísimos años, presto atención a la situación. Y en base a eso intento aplicar las normas de la astrología forense a la búsqueda de esta señora. Como verán en la carta que vamos a mostrar ahora, el 29 de enero del 22, en Río Cuarto, Argentina, y con una denuncia que se hace pública a las 11 del mediodía, consecuentemente, que es el horario que tomamos como para iniciar la carta, es lo que podríamos llamar la carta inicial o la carta de búsqueda de la persona, levantamos esta carta en sistema de Placidus, con lo cual quiero decir, es casi como una carta de horaria, pero no utilizo el sistema regiomontano, sino que utilizo el sistema Placidus para intentar ubicar a la señora. Vemos que el ascendente está a 0,3 con 47 grados de Aries, lo cual nos pone como regente del ascendente a Marte. ¿Por qué me importa esto? Porque en general la víctima va a estar simbolizada por la casa 1. La casa 1 entonces va a estar simbolizada, o la señora extraviada va a estar simbolizada por Marte, que se encuentra en el grado 3 de Capricornio, prácticamente, como vemos en la carta, en la cúspide de la casa 10. Este Marte sabemos que está exaltado. Y como siempre, como en cualquier carta, hablemos de carta horaria porque entiendo que es más fácil asociarlo con un tipo de investigación astrológica que es más conocido por el público. La luna va a ser otro cosignificador de la víctima. La luna la tenemos en el 0259 de Capri, también prácticamente en la cúspide de la casa 10, y en este caso está exiliada. Bien, estos datos son útiles para verificar la carta. Dadas las fotos que aparecen en las notas de prensa sobre la desaparición de esta señora y las descripciones que da la gacetilla de prensa, parecería que corresponde, porque es una señora rubia, de tez clara, como la luna, que está vestida con una ropa deportiva, o sea, como el deporte que podemos asociar con Marte, y una ropa deportiva oscura, dice la gacetilla de prensa, o sea, propio de los colores de Capricornio. Con lo cual, esto hace que prima facie entendamos que esta carta, levantada para ese horario, en ese lugar específico, y con los pocos datos con los que contamos, repito, nos permiten decir que es una carta válida, porque la persona a la cual estamos buscando, la víctima, responde a las características propias de estos planetas y lugares donde están los planetas que la identifican. Por otro lado, o algunos de los comentarios de prensa es que esta señora padecía de desequilibrios emocionales, por eso la familia estaba tan preocupada en la búsqueda. Alguna otra vez aparentemente ya se había extraviado, y yo asocio nuevamente la validez de la carta en que, como dijimos, Marte está exaltado y la Luna está exiliada, o sea, como que son los picos de excitación y depresión que probablemente identificaban a la señora que estaba extraviada. Si dijimos que la casa 1 es la casa de la víctima, sabemos que la casa 7 sería lo que los americanos o lo que los ingleses llaman perpetrator, o sea, aquella persona que puede haber efectuado un daño contra la víctima. Y vemos que no hay absolutamente ningún, más aún, el regente de la casa 7 es Venus, en principio alguien
dulce, bueno, favorable. Con lo cual, no aparece de ninguna manera que hubiera algún peligro efectuado por otra persona sobre la víctima a la que estamos buscando. Sí resulta significativo que la casa 10 o la cúspide de la casa 10 está sumamente activa, porque como ya dijimos, Marte está prácticamente en cúspide de la casa 10, la Luna está prácticamente en la casa 10 y Venus también está en la casa 10. ¿Qué es en astrología forense la casa 10? Sobre todo lo tengo que pensar como el interés de la prensa en el caso. Y vuelvo a reiterar, yo confirmo para mi propia lectura que es una carta válida porque la prensa toma atención, repito, desde mi entender, porque es un momento del año en que hay tan pocas noticias, que la prensa encuentra un material suficientemente interesante como para llamar la atención sobre la búsqueda de la señora desaparecida. Venus, de todas maneras, está en el grado 11 de Capri. Y acá vale hacer una digresión bastante difícil de explicar en corto tiempo, y es que a medida que iba profundizando en la lectura de cartas de tipo forense, llega a mi conocimiento toda la teoría de Nikola Stojanovic, un astrólogo serbio muy importante en el mundo eslavo, que falleció durante la pandemia. Stojanovic tiene una teoría que para la astrología forense a mí me resulta súper útil, que es que atribuye los grados, no los minutos, los grados en que se encuentran los planetas o las cúspides y las asocia con el signo y el planeta que representa ese signo y hace una interpretación al respecto. Es un poco difícil de explicar y pido disculpas si no puedo ser más clara. Pero como vemos, el ascendente de la carta está en 3 de Aries. Marte está en 3 de Capri. Y la Luna prácticamente, 259, está en 3 de Capri también. Con lo cual, el número 3 lo vemos reiteradamente citado por significantes que son importantes para nuestro análisis. ¿Qué es 3? Si yo pienso en la estructura tradicional de explicación de las cartas, el 1 es Aries, el 2 es Tauro, el 3 es Géminis. Con lo cual, 3 me tiene que hacer pensar en las atribuciones de Géminis en una carta, llamemos ideal, que es comunicación, que es barrio, que es lugares por donde pasan coches. Entonces, yo pienso que esta señora, que estaba vestida de oscuro, que es de cabellos claros, de ojos claros, de tez clara, que sale a caminar con una ropa de gimnasia o de deportes oscura, sale justamente a caminar y a pasear por su barrio o por un barrio donde circulan los coches, que es un lugar conocido para ella, casi diríamos que es de su barrio, y entiendo que lo hace para ir a buscar a una amiga, casa 7, Venus, mujer, con la cual normalmente se encontraban o para charlar de dulces o para charlar de cosas divertidas o porque justamente eran unas amigas o una amiga con la cual tenía interés en mantener el contacto. Pero fijémonos que este Venus está en la casa 11, en el grado 11 de Capri. El grado 11, como sabemos, en una carta ideal el 11 es Acuario. Y en la astrología forense, nosotros no solo usamos, o yo no solo utilizo
los planetas de significado tradicional, sino que también utilizo los planetas transpersonales a fin de poder complejizar la mirada, el 11 de Acuario corresponde entonces a Urano. Y eso me hace pensar en cosas inesperadas, en cosas sorpresivas, en cosas novedosas. ¿Qué interpreto? Probablemente la señora tenía que encontrarse con su amiga, no se encuentra con su amiga y sigue caminando sola. Más aún, en ese momento Venus estaba retrógrado. Probablemente su amiga que quería ir a caminar con ella, por alguna razón, no puede salir a caminar y entonces retrocede y vuelve a su casa. Como esta lectura la hacemos si pensamos en la luna en grado 3, porque 259 podríamos asociarlo en 3. Pero si pensamos que está exactamente en 259, o sea, el grado que nos importa es el grado 2, la tenemos que asociar con Tauro. Entonces complejizo la mirada y digo, la señora sale a caminar por un barrio que conoce, donde pasan coches, pero donde también hay elementos naturales. ¿Por qué? Porque Venus, en mi carta básica, elemental, a la cual la asocio, es terrenos abiertos, aire libre, lugar donde hay animales. Entonces, todo eso me permite suponer qué pasa con la señora. Hay una astróloga muy importante que vive en Australia, que tiene un sistema de superposición de los mapas urbanos, de rutas y demás, superponiéndolos con las cartas para fin de permitir asociar los planetas que se encuentran en la carta con el lugar en el plano. Y aunque parezca magia, y ya los que hacemos astrología sabemos que no es magia, realmente pueden encontrarse personas o cosas con esa práctica de superposición. Sin embargo, volvemos al problema del mundo latino, tenemos que tener el dato concreto a partir del cual apoyar el cero de la carta, puesto que si lo apoyamos en un lugar distinto, estaríamos aplicándolo sobre una búsqueda difícil de verificar. Dada esa situación, me comunico con el ayuntamiento, la municipalidad, se dice en argentino, de Río Cuarto, para pedir información y poder ubicar a la familia de esta señora. A todo esto quiero decir que la prensa estaba sumamente reiterativa con la búsqueda de información, al punto tal de que se ofrece una cierta recompensa para quienes dan información. Pero el ayuntamiento dice, no, que a ellos no les competen. Sin embargo, el ayuntamiento es el que, juntamente con la estructura gubernamental de la provincia de Córdoba, provincia se asocia en Argentina al concepto de comunidad autónoma de España. Se gastan muchos dineros en contratar perros rastreadores, en contratar buzos que busquen en los ríos de la zona. O sea, hay un dispendio económico muy alto para encontrar a la señora, cosa que es perfectamente válida, lógica y correcta. Pero cuando se le solicita información para afinar la búsqueda, y la información es, por favor, necesito los datos de los familiares para entrar en contacto, la respuesta es no nos compete. ¿Cuál es la diferencia de este accionar con el accionar del mundo angloparlante, donde está tan difundida la astrología forense? Bueno, en el mundo angloparlante nos hubieran informado si la señora llevaba cartera o llevaba bolso, si las zapatillas con las que salió a caminar eran de running, eran de caminar por la calle, eran amarillas o rojas. Si vivía en un edificio, no nos hubieran dado la dirección correcta en la que vivía, eso es cierto. Pero nos hubieran dicho, si vivía en un
departamento de pisos, si vivía en una casa unifamiliar, si la plaza tenía una fuente, es decir, toda información que para el desarrollo de una investigación forense es esencial. En el mundo hispanoparlante no hay ninguno de ese tipo de indicación que ayude a corroborar las lecturas. Yo creo que ese también es uno de las razones por las cuales hay tanto desconocimiento de la posibilidad de que los colegas astrólogos opten por dedicarse a este tipo de astrología que puede ser tan útil para ayudar a personas que están padeciendo por un secuestro, por una desaparición, por no saber si ese accidente fue realmente un accidente o fue un homicidio, si fue realmente algo involuntario. O sea, todas situaciones que fundamentalmente las astrólogas del mundo de habla inglesa pueden colaborar y pueden sentirse tan útiles, nosotras en el mundo en el que vivimos nos vemos tan recortadas. Con respecto a la primer carta que se levanta, que es esta que acabamos de ver, hay una manera también de interpretar cuánto tiempo va a tardar en conocerse la evolución, el desarrollo de los acontecimientos. Emma Kurent, que es otra astróloga eslava, yo no hablo ningún idioma eslavo, pero me parece que es muy interesante complejizar nuestra mirada no solo a lo que estamos acostumbrados a recibir en nuestro mundo, sino utilizar todas las herramientas posibles. Repito, Emma Kurent dice que distancia equivale a tiempo, que en astrología distancia equivale a tiempo. ¿Y qué distancia mido? Mido la distancia de la luna, por supuesto complejizada con el signo donde está, si es una casa angular o no, etc. Pero en términos así, para poder explicarlos raudamente en el poco tiempo del que disponemos en esta exposición, ¿cuánto tiempo tardará la luna en llegar al fin de la casa o en llegar al fin del signo? La luna está a 2 de su ingreso en Capri, está en el grado 2 de Capri, con lo cual va a tardar, diríamos, 27 en llegar al fin de signo, o va a tardar 1 y poquito, 1 y 6, a llegar al fin de casa, poco más o menos. ¿Cómo interpreto eso? Son dos números tan diferentes, 1,6 y 27. Yo pensaba que 27, si lo pienso en horas, es 24, que es un día, y un poquito más. Fíjense que 27 es 24 y una fracción. Y el resto es 1 y una fracción. Con lo cual, interpreto que en un día y un poco más, la situación llega a su fin. ¿Puedo saber cuál es la situación? No. ¿Dispongo de elementos o de información que me ayuden a predecir con mayor certeza esta lectura, en que no es una predicción, es una lectura objetiva de un dato, comillas, científico que me ofrece la carta? No, solo llego a esto porque no tengo más información que la que la prensa me da. Yo hubiera concluido
que esa es el fin de la búsqueda y en consecuencia que la señora llega a la muerte, yo particularmente no. Sí, en la lectura de esa carta no. A posteriori, revisándola, veo que la luna cambia de Capricornio y pasa a Acuario. Y ya dijimos que Acuario es lo inesperado. Pero esa es una lectura que hago a posteriori. Cuando la señora no es encontrada, cuando los diarios avisan de que han llegado perros rastreadores, cuando toda la ciudad, que es una pequeña ciudad del interior de la provincia de Córdoba, repito, está movilizada en la búsqueda de la señora, el día 31 de enero, la policía de Río Cuarto lanza directamente una orden de búsqueda. O sea, cuando todos los medios oficiosos o voluntarios, más allá de que el Estado hubiera pagado las búsquedas, pero cuando la situación deja de ser, esta señora se fue de la casa y decidió pasar la noche afuera, cuando la situación cambia, se lanza una orden de búsqueda. Esa orden de búsqueda es algo súper importante en el mundo del habla inglesa, que tiene la práctica de la astrología forense, y es la que se suele llamar la carta del 911. Porque el 911 es el número al que se llama para hacer las denuncias de búsqueda, de atropello, de homicidio, ¿no? Entonces, esa llamada al 911 en el mundo del habla inglesa es muy preciso porque es cuando se llama al 911 y como sabemos, cualquiera que tenemos un móvil a disposición, queda perfectamente grabado el horario de llamada. En este caso, volvemos a uno de los inconvenientes propios, repito, del mundo en el cual nos movemos. No existe esa información y no la tenemos a disposición. O sea, si existe a disposición de la justicia o de la policía, no del resto de los habitantes, ciudadanos del país. Tomamos entonces el momento de la policía haciendo la denuncia. ¿Qué tomo en consideración? Bueno, tomo en consideración que, repito, en el cono sur estamos en pleno verano, que es el equivalente al agosto del hemisferio norte, o sea que la gente está de vacaciones, o sea que la policía también está de vacaciones. Entonces, estimo que el horario en que se produce esta declaración de búsqueda son las 9 de la mañana del día 31 de enero del 2022. ¿Es un horario que yo puedo probar? No. No lo puedo probar, repito, porque si estuviera en el mundo angloparlante y hubiera la existencia del 911, sería exactamente el horario en que aparecería la llamada. Si tomo la carta y la hago a las 9 de la mañana del 31 de enero del 2022, entonces levantando una carta con estas nuevas instrucciones de búsqueda, vemos que el ascendente, como vemos en la carta que estamos mostrando, se encuentra en el grado 9 de Piscis. ¿A quiénes entonces nos debemos referir? Ya sabemos que Piscis en la astrología tradicional es Júpiter. En la astrología moderna, o diríamos en lo que yo utilizo dentro de la astrología forense, también es Neptuno, y como siempre es la Luna. Observemos que tanto Júpiter como Neptuno están en Piscis, o sea, me hacen pensar en agua. Y la Luna está en Acuario, que por su nombre, o sea, por el nombre propio de Acuario, me hace pensar en agua, me hace pensar en el aguador. De alguna manera y en forma indirecta, también me hace pensar en agua. Llamo la atención sobre esta carta en que la cúspide de la casa 8, de la casa de la muerte, en este caso cae sobre Libra. Y veo dónde está Venus. Justamente está entrando en la casa 11. Ya dije
que la casa 11, de forma tradicional o de forma inicial, yo digo de forma radix, para pensar en algo básico y elemental, nos asocia con Acuario. Bien, repito, otra vez este concepto de Acuario agua, y está justamente entrando en lo que era la casa 11, que dijimos anteriormente nos debe hacer pensar en accidente, en algo involuntario, en algo que pasó inesperadamente, ¿no? Entonces, con todo este material en la cabeza, tanto Júpiter está prácticamente llegando al eje ascendente-descendente. Neptuno está propiamente en la casa 1. La Luna está en casa 12, igual que Júpiter, que es una casa oscura, que es una casa de pesar, que es una casa sin luz. Y Venus, el señor de la muerte, está entrando no solo en el Acuario ideal, de la casa 11 ideal, sino además que está compartiendo nuevamente el concepto Acuario. Y además está en grado 11. Repito, otra vez Acuario. Toda esa información hace que desde Barcelona, que es de donde estoy leyendo las cartas, escriba en mi libro de verificación de información, que es algo que aconsejan todas las astrólogas que se ocupan de la astrología forense, llevar un registro escrito muy riguroso de cómo va evolucionando el caso, para no caer en la tentación de reinterpretar la carta conforme los hechos, sino de intentar ser científicamente rigurosa en la lectura de los hechos, que a veces es la parte más difícil, porque uno, bueno, mi primera experiencia profesional, mi formación primigenia, diríamos, es como abogada, con lo cual, aunque no lo quiera, mi cabeza funciona buscando también explicaciones que tienen que ver con el desarrollo del mundo conocido en mi práctica jurídica. Entonces, bueno, es muy difícil poner un límite a esa tentación de darle una explicación al hecho que uno está estudiando desde el saber que uno trae o la intuición que uno trae por otro lado. Yo creo muy válida la instrucción de las astrólogas a las cuales trato de emular, que es atenernos a la información científica que nos brinda la carta, no a aquello que nuestra pretensión de saber nos induzca. La carta entonces nos dice en forma reiterada y precisa lo que Agatha Christie diría, o Poirot diría, cherchez la femme, acá sería cherchez el agua, busquemos el agua, vayamos al agua. Pero bueno, esta ciudad se llama Río Cuarto. En esta ciudad, más aún, de la concepción del Río Cuarto, en esta ciudad hay piscinas de natación, hay ríos y arroyos, hay un lago que se llama Lago Lácar, que es donde habían estado los buzos de los que hablamos antes, tratando de encontrar datos de esta señora. Todo hacía presuponer que esta señora estaba en algún lugar abierto, porque ya dijimos, su primer significador estaba en Venus, eso es, perdón, en Tauro, eso es en espacios abiertos, con verdes, pero con agua. Insistir con el agua. Sin embargo, ni los perros, ni los buzos, ni los vecinos encontraban a esta señora. 2 días después, se produce entonces la lamentable
el lamentable descubrimiento del cadáver de esta señora. ¿Quién lo descubre? Vemos también la carta del descubrimiento del cadáver. Lo descubre directamente un vecino que estaba paseando por la zona. Fijémonos que la carta del día 6 de febrero a las 23:50 horas, o sea, por la noche, un vecino que estaba paseando con su perro por una determinada zona de la ciudad, sienten un olor muy fuerte, se acercan y estaba el cadáver de la señora. Vemos que en esta carta el ascendente se encuentra en el grado 6 de Escorpio. No vale no decir que Escorpio se asocia con también aguas, en este caso aguas estancadas o aguas pútridas o aguas con olor feo. Fijémonos que la carta exactamente nos lleva nuevamente a agua y a cartas y a olor. En esta carta, ¿qué otro dato nos importa? Para la lectura forense que yo realizo, el regente de Escorpio es Plutón. Y como vemos en la carta, Plutón está en la casa 4. ¿Qué nos dice este Plutón que está en la casa 4? Bueno, clarísimamente, este Plutón está en algún lugar cerca de la Tierra, en algún lugar, Plutón en Capri, en un lugar oscuro, en un lugar cerca de la Tierra. Siendo que la Luna, que vuelve a identificarme a la persona, también está en la casa 6, que es otra casa oscura. En este caso, la Luna está en Tauro, otra vez en un espacio abierto. Con lo cual, asociando toda la lectura de los significantes que me van apareciendo, veo que una persona que estaba en el agua, en un lugar con olor, está ubicado su físico, Plutón, en algún lugar de la Tierra, son tanto Tierra, Capri, como Tauro, donde está la Luna, pero muy cerca de la casa oscura. Plutón, por otro lado, está identificado en la astrología forense como el señor del inframundo, como aquello que puede ser equivalente al Saturno en el sentido de cadáver. De todas maneras, es un señor del inframundo que está en la casa de los cadáveres, con lo cual clarísimamente la carta también está verificando que el señor encuentra un cadáver que está en algún lugar de agua que ya está fallecido. Fijémonos que quien la encuentra sería Venus. Y en este caso, Venus está en Capricornio. O sea, en el mismo lugar es el señor, es el vecino, que no tiene ningún interés, o sea, que no es quien la haya asesinado o secuestrado, es alguien que pasa, es un señor que pasa, que la encuentra, dado que coincide la existencia de la luna, identificador de nuestra víctima, que está en la casa de el señor que la encuentra. Sin embargo, y aquí el dato que a mí me resulta más, que a mí me enseñó más, diríamos, de esta carta, es mi cortedad de miras. Porque en todas las cartas, repito, hablábamos de agua. En todas las cartas hablábamos de espacio abierto. En todas las cartas hacíamos referencia a que la prensa tomaba intención de búsqueda, pero yo particularmente me quedé enganchada en pensar en agua como río, en agua como piscina,
en agua como acequias. Y no llegué a darme cuenta de que también agua podía referirse a un nombre de agua. En este sentido quiero acabar con una nota divertida después de un hecho tan triste. La astrología forense suele ocuparse de situaciones tristes, pero siempre el aprendizaje tiene que llevarnos a un lugar de luz. El lugar de luz sería: el cadáver de esta señora fue encontrado en el único barrio de la ciudad de Río Cuarto cuyas calles llevan el nombre de ríos. Fue encontrado en el río Limay, en una esquina del río Limay, cruce con un señor cuyo nombre se llamaba Islas. No sé cómo es el nombre de la calle, Islas. Juan Islas, diríamos. Entonces, justamente el cadáver estaba en un lugar donde sin duda tengo que pensar en agua, porque es el nombre de un río más una isla, en un pleno descampado, en una zona sin edificaciones, en una zona donde hay plantas y bosques, o plantas y flores. Con lo cual, la carta me avisaba dónde había que ir a buscar. Yo no lo supe ver. Y si bien la señora falleció de un fallo cardíaco, es decir, lo que en los bebés se llamaría muerte blanca o muerte súbita, falleció, según la autopsia, porque el corazón dejó de latir, sin ninguna razón, sin haberse golpeado, sin haberse ahogado, sin haber, aparentemente, solamente porque el corazón dejó de latir. Repito, la muerte blanca de los bebés. ¿Y cuándo sucedió esto? Según la autopsia, apenas un día y unas horas a posteriori de que haya desaparecido de su hogar. O sea, exactamente en el momento en que la primera carta nos decía, en que esa luna de tránsito de la primera carta nos decía que se iba a producir el desenlace de esta desaparición. Justamente cuando, recordemos, decíamos que la luna llegaba al hecho accidental, explosivo, inesperado de entrar en Acuario. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo la astrología forense puede ser una especialidad útil para ayudarnos a ayudar a aquellas personas que están en situaciones de angustia, de tristeza, de falta de certeza de qué pasa con sus bienes o sus seres queridos. Y sería muy interesante que otros colegas aportaran sus miradas a esta especialidad tan nueva en nuestra práctica astrológica. Muchas gracias por haberme permitido compartir este rato con ustedes. Agradezco muchísimo a las autoridades del Congreso que me invitaron a exponer este pedacito de lo posible que se puede hacer con la astrología forense, y cualquier comentario, bueno, hay un pequeño libro con algunos casos que invito que revisen para criticar. Allí aparece mi mail. Espero que seamos más los y las astrólogas que compartamos esta nueva posibilidad de dejar que los astros nos señalen el camino. Muchas gracias.